Bueno, pues hoy estamos aquí con Amara. Voy a pedirte ahora, nada, brevemente que te presentes, Amara, para conocerte un poquito más y que la gente también sepa quién eres y a qué te dedicas, sobre todo. Perfecto, pues yo me llamo Amara Ladel, soy médico, especialista en medicina familiar y comunitaria, pero me dedico únicamente a urgencias. Y bueno, hace un añito empecé a divulgar sobre salud en redes sociales y la verdad es que estoy muy contenta y creo que el resultado está siendo muy bueno. La verdad es que sí, nosotros nos fijamos en ti también por eso, porque nos gustaba mucho el contenido que Sí, divulgabas sí, en redes sí. sociales. Y nada, hoy te tenemos aquí, pues bueno, para compartir un poco de conocimiento acerca de la salud en general. Y yo encantada, encantada de estar aquí. Muy bien. Pues vamos a empezar. Si quieres, me gustaría empezar por un tema que está ahora un poquito en auge. Hemos visto nosotros que nos dedicamos también al tema más de salud laboral, hemos visto que la salud mental está siendo un problema que empieza a ser preocupante. Entonces, la primera pregunta es sobre qué crees que enferma más, si el propio estrés, digamos, o la salud mental, o el hecho más físico de no moverse, que realmente también es la segunda causa de mayor absentismo en las empresas. Bueno, aquí hay una frase que lo resumiría muy bien, ¿no? Mens sana in corpore sano. Es decir, yo creo que es una conjunción de las dos cosas. El estrés es la gran pandemia absoluta y silenciosa que estamos teniendo en los últimos años. Me atrevería a decir que además, después de la pandemia del COVID, ha sido como un pico enorme que ha subido el estrés a nivel de todo, a nivel personal, a nivel laboral. Yo creo que todo el mundo va ahora muy estresado. Y el no moverse, el no hacer ejercicio, lo empeora. Entonces, yo creo que es como un círculo vicioso, ¿no? Como algo que está siempre ahí en círculo y que hay que romper. Porque, claro, si no te mueves, vas a estar más estresado. Mientras más estresado estás, menos te quieres mover y hay que romper ese círculo. Así Total. que, bueno, las dos cosas. No te diría que hay una más que otra, pero si acaso me quedaría con el no movernos. El no hacer ejercicio físico y el no movernos, por poco que sea, creo que es incluso peor que estar estresadísimo. Totalmente. De hecho, vemos muchos estudios que hablan de eso, ¿no? De que al final el ejercicio físico ayuda a la gestión emocional, a la Sí, gestión del estrés. sí, sí, se ha visto además que aparte de la gestión del estrés, pues baja muchísimos marcadores inflamatorios, que bueno, que tiene otros beneficios a nivel orgánico que son muy, muy interesantes y, bueno, aunque sea muy poquito, que la gente piensa que hay que estar pues 3 horas en el gimnasio y que si no, no vale, y el movimiento, cualquier movimiento, por pequeño que sea, sí que vale. Eso es. Al final yo creo que es acumular una actividad física diaria suficiente Exacto. durante el día. Muy bien. Y luego en tema de, por ejemplo, ya enfocándonos un poco más a nivel laboral, vemos que Ujú. normalmente hay dos tipos de trabajo bastante distinguidos. Está el que trabaja en oficina y pasa bastante tiempo sentado, y el contrario, ¿no? El operario que está todo el día moviendo cargas o realizando movimientos repetitivos. ¿Crees que hay uno que es más peligroso que otro? ¿O ves que son diferentes y cada uno tiene sus problemáticas, tal vez? Bueno, yo creo que los dos tienen la problemática, los trabajos físicos, sobre todo también depende de con qué maquinaria se trabaje, pues pueden conllevar sus riesgos, ¿no? Yo siempre veo, he visto bastantes casos de cortes muy importantes de gente que trabaja con radiales o, bueno, pues depende de la maquinaria que se utilice, tiene riesgos importantes, pero yo creo que si tengo que ponerlo en una balanza, me parece mucho más peligroso, aunque no lo parezca, el trabajo de silla, el trabajo de oficina, porque es un enemigo muy silencioso y muy civilino, ¿no? Va poquito a poco, no parece que pase nada y de repente, pues, ay, al compañero le da un infarto, ay, pero ¿por qué? Si estaba bien, pues no, no estaba bien. ¿Por qué? Porque no se movía. Eso. Entonces, yo creo que si quitas la maquinaria, el riesgo es mucho mayor en la oficina que pues, en un puesto de trabajo físico. Totalmente. De hecho, es lo que yo creo que lo has descrito bien, el riesgo silencioso, porque pocas veces Exacto. asocias el problema que tienes a que Claro, estás mucho a tiempo estar sentado. sentado, Eso, a estar en una silla porque es cómodo, entonces no duele nada, no hay que, no, eso. no hay que sudar, no, es como muy bien todo, pero en realidad no. A nivel cardiometabólico, incluso enfermedades como la diabetes, es que es Correcto. un gran riesgo el estar 8 horas sentado sin mover. Exacto. Y además, no solo el estar 8 horas sentado, sino que en los lugares de trabajo a veces no hay las opciones más saludables de alimentación. Entonces ahí se juntan Además. dos factores
muy malos para estar, ¿no? Pues todo el día sentado sin moverte y además alimentándote de la forma no más adecuada, pues es una bomba de relojería. Eso es, eso es. Luego, muchos pacientes a mí me dicen, no, pero es que yo voy al gimnasio 3 días a la semana. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que es suficiente con 1 hora de gimnasio incluso al día? ¿O piensas que hay que acompañar más a esta actividad? Sí, la gente tiene esta visión de, no, yo soy muy activo porque es esto, ¿no? Voy 3 días al gimnasio, hago mis 3 sesiones de fuerza. No, 1 hora al día de ejercicio no te hace activo. Sigue siendo sedentarismo y es el sedentarismo que no, a nivel mental y a nivel no social, no está aceptado porque técnicamente esta persona va al gimnasio. Hay que hacer movimiento cada día. Hay que salir a caminar, aunque sean 10, 15 minutos, por poco que sea, es esto, lo que hemos dicho antes, ir acumulando, porque 1 hora de ejercicio al día está muy bien, pero no suple pues las otras 16 horas que podemos pasar sentados. Eso es. Ya a mis compañeros se lo digo, porque muchas veces allí en la oficina comemos juntos y después de comer es obligado salir a caminar. Y estamos a lo Ah, mejor pues 10 15 eso es una minutos actividad que maravillosa. nos vamos a caminar, porque es verdad que si no, es verdad que al final el ritmo del día a día, el propio estrés, lo que te hace es que muchas veces te olvidas, ¿no? Pero, Exacto. pero yo creo que es interesante marcarte como esas pequeñas pautas o esas pequeñas pausas de decir, voy a parar un momento y voy a moverme, Caminar. a Sí, sí, ¿no? quemar también Y un que se ha poquito las demostrado calorías. ya que ese tipo de pausas activas, pues no solo vienen bien al cuerpo, sino también al cerebro, porque Eso, pues regeneras muchas sustancias que después te mantienen mucho más enfocado y con mucha más claridad mental. eso es. Mira, justo de eso también quería que habláramos, porque es como que claro, el ritmo este de trabajo, las obligaciones que nos ponemos en el propio trabajo de decir tengo que ser productivo, muchas veces nos llevan a rechazar o a sentir que estamos perdiendo tiempo cuando paramos a hacer algún tipo de descanso, ya sea activo o no. Y yo pienso que esos pequeños descansos, esas pequeñas pausas vienen bien para luego ser más productivo, a pesar de que el tiempo total de Exacto. trabajo no sea tanto. Sí, sí, ¿no? Y que se ha demostrado que es así. Y además, una cosa que me hace mucha gracia es que la gente ve raro que a lo mejor te levantes de la silla y hagas pues 5 sentadillas y a lo mejor 5 elevaciones de rodillas, pero no ve raro el salir a fumar. Muy Y bien. es como, vas a salir a fumar, vas a invertir ese tiempo. O sea, Claro, ya has salido, ya te has movido. Pues intenta hacer algún movimiento, algo por tu cuerpo que además te beneficie. Si no eso, saliéramos a fumar sería ideal, pero claro, bueno, si hay ese hábito, pues entonces aprovecha que ya seguro tienes que salir de la zona de oficina para poder moverte y para poder acumular. totalmente, totalmente. Y dirigiéndonos un poco más al trabajo de oficina propio. ¿Qué le dirías a una persona que está un poco obsesionada con el tema de sentarse bien? Pongamos de Ah, etiqueta la ergonomía, ¿no? Esa persona que a lo sí. mejor piensa que No. necesita todos los aparatos para estar Exacto. La exactamente. ergonomía está muy bien, o sea, hay que evitar problemas de espalda, sobre todo porque luego, pues sí que es verdad que es muy molesto, son problemas molestos, pero antes de sentarnos bien, es mucho más efectivo levantarse de la silla y hacer 2 o 3 sentadillas, porque se ha demostrado que a nivel de los discos intervertebrales, pues libera mucha más presión, es mejor, entonces, pues sí, puede estar a lo mejor 2 horas encorvada, que no es lo mejor, pero si después vas haciendo los snacks de movimiento y te levantas, ya tu propia espalda se regula. Eso, Entonces, sí que hay que adaptar a ser posible el lugar de trabajo para que la postura sea lo mejor posible, pero si esto no sucede, pues el levantarse y hacer algún movimiento ya se ha demostrado que para la columna vertebral es muy, muy beneficioso, mucho más que el estar tiesos como un palo todo el día. claro. Que luego yo también, por ejemplo, a los pacientes se lo digo, digo, es que tú intentas estar bien sentado durante 8 horas. Yo creo que Eso es cuesta, imposible porque a además esa hora. requiere que la musculatura esté muy bien entrenada. Eso es. Entonces, si no se hacen ejercicios de espalda, si no se hacen ejercicios de pierna, ejercicios de core, porque cuando te sientas bien, y una de las cosas que más noto es el abdomen, digo, uff, Claro, esto hay que mantenerlo bien. está en tensión. Entonces, si no está todo esto bien fortalecido, dudo que alguien aguante más de 1 hora, vamos, bien sentado o bien sentada, es que lo dudo muchísimo. Totalmente. Y luego más a nivel global, hablando de la salud laboral en las empresas,
¿Cambiarías algo de conforme actúan las empresas o puedes dar ciertos tips de decir, yo creo que las empresas deberían de cubrir estos aspectos para asegurarse una buena salud de sus trabajadores? Sí, yo creo que daría el tiempo para hacer estos snacks de movimiento, ¿no? Como yo les llamo. Yo creo que daría, pues, también las facilidades para que lo hubiera, ¿no? Por ejemplo, pues, yo que sé, que hubiera en la sala del café o en la sala donde se hagan el descanso, pues, no sé, un par de mancuernas, un par de cosas que la gente pueda decir, ay, mira, pues ahora hago esto o algo, una esterilla, ¿no? Para poder apoyar las rodillas, hacer unas flexiones antes que a lo mejor lo típico que se pone en los pies para mantener la postura bien Bien, sentado, yo adaptaría que en las oficinas hubiera algún material para hacer, aunque sea el mínimo ejercicio. No digo que pongan un gimnasio, que esto ya sería lo ideal, hombre, claro. pero por lo menos algún material, una esterilla, un par de mancuernas, que esto en el Decathlon cualquier empresa lo puede comprar, no, no es caro a nivel de empresa. Y yo creo que sería mucho más beneficioso que a lo mejor, pues esto, ¿no? Poner lo del reposapiés y todo esto. Yo creo que las empresas que invierten en esto tendrán además trabajadores mucho más enfocados, porque es esto, oxigenas el cerebro, te mueves, cambias de ambiente, cambias el chip y yo creo que sería mucho más productivo. Esto es lo que yo recomendaría. Totalmente. Además, yo creo que algo curioso que he visto en algunas empresas también es, por ejemplo, a la hora de almorzar, pues intentar sacar alimentos un poco más Saludable. saludables, Sí, ¿no? Igual esto para el sería trabajador. ideal que hubiera un catering, pues esto más saludable, más amigable con, ¿no? Que tampoco utilizasen muchos aceites ni muchas cosas refinadas. Esto sería, vamos, maravilloso. Totalmente, totalmente. Yo pienso que hablando de oficinas, el cuidado de la salud del empleado beneficia tanto al propio empleado, obviamente, ya no solo a nivel de salud, sino también a nivel de productividad, como decimos, pero es que a la propia empresa también le Le beneficia. conviene, claro. Esto, muchas empresas, ya no sé si en Estados Unidos hay empresas que efectivamente tienen salas, ¿no? Ya dedicadas a moverse, dedicadas también a descansar. También una cosa que supongo que ya a la larga se irá viendo es la adaptación de la luz, porque la luz azul, pues ya se ha visto que está empezando a tener muchos perjuicios a nivel de salud. Y yo creo que en algún momento también cambiará el tema de las luces. Y las empresas, a nivel de empresa, económicamente no creo que les cueste mucho y son cambios que después sí que le van a aportar mucho beneficio por una mínima inversión. Eso es. Entonces, bueno, esto ya cada empresa lo tendría que ver, pero yo si fuese empresaria, desde luego querría que mis trabajadores tuvieran la máxima salud, porque además, si tienen la máxima salud y están bien, tanto a nivel de estrés como a nivel físico, menos bajas van a pedir. Por tanto, tienes una plantilla de trabajadores mucho más fija con la que puedes contar. Claro, nosotros de hecho a las empresas se lo decimos, incluso le realizamos informes sobre el retorno de la inversión, que al final ellos invierten en una herramienta como puede ser en este caso la nuestra, pero es que en el medio plazo van a recuperar esa inversión muchas veces por dos o incluso por cuatro. Exacto, yo creo que se multiplica el valor porque es esto, tienes no toda una plantilla saludable, tanto a nivel mental como físico, pues obviamente el trabajo va a salir. Claro. Y en este caso, si, por ejemplo, ya has comentado algunas cositas, pero si dependiera de ti, por ejemplo, el caso que has puesto, que tú fueses empresaria y entras en una empresa, Ujú. ¿cuál es el primer acto que harías o qué cosa cambiarías? Entiendo que Yo, algo yo, semejante, ¿no? A lo que has comentado. Sí, yo creo que lo primero sería decirle a los trabajadores que es fundamental y básico que cada hora de trabajo haya 5 o 10 minutos de ejercicio físico. Esto lo pondría casi como norma, ¿no? Como en el Ujú. colegio, que sonaba el timbre cuando teníamos que cambiar de clase, pues sonaría un timbre de decir, mira, son los 10 minutos de ejercicio físico y sí que pondría pues esto, una cafetería saludable, marcaría bien el entorno de luz. Y yo creo que con eso, pues la inversión, ya te digo, es mínima y el retorno sería, vamos, no soy empresaria, pero si lo viera en números seguro, estoy, vamos, al 98% segura que retornaría muy bien. Totalmente, totalmente. Ya hemos hablado un poco de los aspectos que ahora te voy a comentar, pero ¿qué mensaje le podríamos dar a una persona que nos dice que no tengo tiempo para hacer ejercicio? ¿No? Que es muy común, ¿no? No, yo es que trabajo 8 horas, salgo, me voy a por los niños, luego voy a comprar, preparo la cena, los ducho y ya es hora de cenar.
¿no? Entonces, Claro. ¿qué consejo le podríamos dar para ayudarle a esa persona a que sea un poco más activa durante su día a día? Yo lo que haría sería un recap de todo lo que dice para decirle, no tienes tiempo. Vamos a ver si eso es realmente así, porque entre todas las actividades que hace estoy segura que al menos voy a ser, digamos, para el mínimo viable. Al menos 10 minutos, solo 10 minutos al día, estoy hablando, se pueden sacar. Porque, vale, tienes que hacer la cena. La cena no se hace automáticamente, tendrás que esperar a que se caliente. ¿Qué estás haciendo mientras esperas que se caliente? ¿Te sientas, vas, te quedas de pie mirando el móvil? Que estoy segura que mucha gente lo hace. Pues haz ahí 5 sentadillas. Tienes que ir a por los niños, me dices. Muy bien. Que tienes que aparcar el coche, imagino. Pues sal del coche y pues haz 10 elevaciones de rodillas. Yo creo que haría ese recap de decir, ¿seguro que no tienes tiempo o es que no has reorganizado bien las prioridades? Esto es lo que yo diría, porque 10 minutos al día, si no los tienes, supongo que será porque eres la persona más ocupada del mundo y ni siquiera creo que la persona más ocupada no tenga 10 minutos, o es que realmente no has sabido organizarte. Y que yo creo que también en la gente está la mentalidad de que si no pasan una hora en el gimnasio, el ejercicio físico no vale. Eso es. Y eso no es así. Es decir, 10 minutos de ejercicio bien hecho ya activan al cuerpo lo suficiente como, hombre, evidentemente es ideal que acumules más. Si puedes 20 minutos, mejor que 10 sin duda. Pero si tienes solo un mínimo viable, yo diría 10 minutos y 5 sentadillas, 5 flexiones y si acaso una elevación de hombros, un press de hombro con una botella de agua, una garrafa y lo tienes. Claro, Entonces, una persona que me diga que no tiene tiempo, yo lo que haría sería repasar porque seguro que tiene tiempo. eso es. Yo, de hecho, estrategias que suelo utilizar, por ejemplo, cuando voy en coche, digamos, a la oficina, aparco, intento Un aparcar. poquito más lejos. Eso es, intento que siempre haya pues una distancia de unos 10 minutos hasta la oficina, que hay veces que dices, ostras, menudo sitio tengo aquí delante, pero intento pegar una vueltecita y dejarlo un poco más apartado para obligarme a ese paseíto. O muchas veces, si no Exacto. tengo tiempo, lo que suelo hacer es coger y algo muy sencillo como subir y bajar escaleras del piso de casa, Exacto. arriba y abajo y arriba y abajo, 10 minutos y a seguir. Y ya está, claro, es por eso que la gente que me dice no tengo tiempo o no tengo material o no Mm. tengo dinero para pagar un gimnasio, es que esto no hace falta. Se puede estar perfectamente en forma en casa y sin necesidad tampoco de material extra. Que Eso, es que botellas de agua tenemos todos. totalmente, totalmente. Y luego me gustaría pasarme ya, digamos, apartando un poco, entre comillas, la salud más laboral, por así decirlo, y hablar un poquito más de salud, digamos, general. Me gustaría preguntarte una cosita que yo creo que lo estamos viendo últimamente, que es por qué casi todo el mundo está cansado. Es como que Bueno, siempre alguien, no sé, vuelve a casa alguien, "Uf, qué cansado estoy". O alguien se despierta por la mañana, "Uf, qué cansado estoy". O hablas con alguien, claro. estoy reventado. Y dices, "Uy, estamos todos cansados". Pues exacto, esto aunque no lo parezca es problema de estar sentado mucho tiempo. A mí muchas veces me ha pasado que a lo mejor me he pasado una tarde de estas de peli y manta, y llega un punto en el que hasta me duele la cabeza de estar tanto tiempo tumbado, tanto tiempo sentada. Entonces, ese cansancio es, uno, el estrés, que nos eleva el cortisol y vamos con el cortisol a destajo, eso nos drena la energía. Dos, el estar sin movimiento mucho rato, el cuerpo al final dice, bueno, es que estoy en modo hibernación prácticamente, porque no me muevo, estoy consumiendo una gran cantidad de calorías, aquí yo seguramente tenga que estar en reposo porque algo malo va a venir. Entonces, estamos con el cortisol muy alto, con el sedentarismo también súper elevado y el cuerpo pues no da las señales que tiene que tener de decir, ah, vale, yo estoy activo, me muevo, por tanto la energía que ingiero la voy a quemar en estas actividades que tengo que hacer, sino que vamos acumulando, el cuerpo está a modo hibernación y ahí no hay manera de salir del bucle. Claro, digamos que le desvariamos un poco la hoja de ruta al propio Exacto, cuerpo. cambiamos todo, aparte horarios muy tardíos, pues lo que decía de la luz, ¿no? Le estamos dando una luz que al cuerpo le da la señal de, oye, son las 12 de la mañana, tengo que estar completamente despierto, cuando en realidad son ya las 10 de la noche. El cuerpo ya tendría que estar en modo relajación absoluto. Entonces, todos esos factores nos van quitando, por así decirlo, el ritmo circadiano, ¿no? Que es nuestro ritmo interno, que pues hemos roto prácticamente con el estilo de vida moderna. Eso es, yo creo que es
lo que más cuesta, ¿eh? El asegurarte una buena calidad del sueño, un Sí, ritmo del propio sueño, ritmo circadiano ordenado y organizado. Yo creo sí, sí. que es un deber pendiente que tenemos Exacto, la es la sociedad. siguiente asignatura, es el siguiente pasito. Pero yo antes, pues esto, movimiento, alimentación saludable y a partir de ahí ya podemos regular muchas otras cosas. Muy bien, totalmente. Y luego, yéndonos un poquito más a tema salud más médica, me gustaría preguntarte acerca de las analíticas. ¿Vale? Ujú. Porque cada vez parece que se piden más analíticas, que buscamos más resultados en esas analíticas. Yo, por ejemplo, soy corredor, entonces en el mundo del running también veo que cada vez más gente se quiere hacer analíticas, quiere ver datos. ¿Es realmente importante? ¿Nos puede aportar valor la analítica en una persona normal? No sé, por si puedes darnos un poquito de aire ahí en ese aspecto. Yo, ¿no? Este boom de las analíticas que hay, los datos están muy bien. Evidentemente, una cosa son atletas de élite que tendrán sus datos, sus cosas, estos son casos aparte. Ujú, Pero una persona que está sana, que no tiene síntomas, en una analítica rutinaria no buscamos nada. Buscamos ver que todo está normal, pero seguramente si no hay síntomas de nada, todo esté normal. Es un gasto que se hace más para la tranquilidad del paciente que porque nosotros como médicos busquemos algo. Aparte que cuando pedimos una analítica ya vamos orientados a lo que buscamos. No se pide por decir, bueno, pues voy a mirarle a esta persona cómo tiene el colesterol. ujú, No, o en una persona joven además sí se puede hacer una analítica para tener una referencia, pero puede pasar años sin que se haga analítica y no pasa absolutamente nada. Ahora, cuando hay un síntoma, pues ya dirigimos la analítica a ver ese síntoma por qué está ocurriendo. Entonces, este boom de analíticas yo no lo entiendo, entiendo que los datos son importantes, pero lo entendería pues esto en un caso de a lo mejor pues Carlos Alcaraz, hay que medirle, ¿no? Pues como tiene ciertos parámetros inflamatorios para ver por qué no ha rendido en tal partido, pero una persona de a pie como nosotros, una analítica de referencia, bien, pero si no tiene síntomas de absolutamente nada, no hace falta. sería Porque necesario. además la gente busca en la analítica, también he visto, el deshacerse de responsabilidad. ¿No? De decir, pues estoy siempre cansada porque tengo la tiroides mal. Claro. Bueno, puede ser una causa, pero no toda la Claro. causa, no Puede todo ser el un poco problema. especulativo, es verdad, esa afirmación. Exacto. Entonces buscan en la analítica también el no querer hacer el insight, el no querer mirar hacia adentro y decir, bueno, es que quizá deba alimentarme mejor, es que quizá debo dormir mejor, es que quizá deba moverme más. Entonces yo creo que el boom va más por ahí. Pero una persona de a pie, si está sana, si no tiene síntomas, tener una analítica de referencia, bien, pero ya, o sea, pueden pasar 10 15 años sin que tenga una analítica y estar todo correcto. Claro. Y yo creo que también en cierto aspecto los resultados de la analítica, muchas veces los valores se pueden llegar a modificar o intentar modificar con las pastillas, por ejemplo, que siempre es un Exacto. método más fácil y accesible para una persona que hábitos saludables, comer, entrenar, dormir bien, que es lo que yo creo que realmente va a solucionar el Hmm. problema. Sí, porque la gente además cree que la pastilla es más rápida Mm. y dependiendo de cómo lo hagas, no lo es. Entonces, muchas veces es, bueno, es la creencia, ¿no? De que la pastilla me lo va a curar todo, pero ya cada vez más, sobre todo en medicaciones tales como la del colesterol o la diabetes, se está viendo que sin hábitos hay medicaciones que estamos dando muy potentes que no funcionan, no funcionan de forma óptima. Entonces, mucha gente dice, ay, pero sí que me estoy tomando la dosis más potente de metformina, ¿por qué no me baja el azúcar en sangre? Bueno, pues que habría que mirar qué estás haciendo en tu día a día para que no te baje el azúcar en sangre, ¿no? Eso es. Entonces, es esto, buscar la solución inmediata, que inmediato por ahora no hay nada. No hay nada, no hay nada. Vale, y luego, yéndonos, bueno, tú ya sabes, nosotros somos fisioterapeutas. Entonces, también me gustaría hacerte alguna pregunta relacionada también con el dolor, ¿no? Que al final es Ujú. algo que nos une en ese aspecto. Sí, sí. Entonces, una pregunta que a nosotros los fisios nos cuesta hacer entender a nuestros pacientes es que haya dolor significa que realmente hay algún daño estructural, es decir, hay alguna lesión o algún problema real en el cuerpo, o el dolor puede venir causado por otras vías. Bueno, puede venir de muchísimas cosas. De hecho, ahora yo tengo el padre de mi cuñado que tiene un dolor que creemos que es somático porque ha habido una serie de estresores,
no ha habido un daño traumático, no se ha dado ningún golpe, no ha hecho nada extraño y sin embargo él tiene dolor, porque el dolor sí que lo podemos sentir, nadie dice obviamente que no exista, pero es que hay vías por las que nuestro cerebro manda las señales de dolor. Y no tiene que haber pues ni un corte, ni un golpe, ni un mal gesto, puede haber dolor. Y mucha gente sí que es verdad que esto no lo entiende, pero es así, el dolor puede existir sin que haya un daño estructural real. Eso es. Yo siempre pongo el ejemplo del dolor del miembro fantasma. Es decir, después Exacto. de una amputación, la gente que siente dolor en una mano que no tiene. Que ya no está, claro, es esto, tenemos el cerebro, tenemos una serie de nervios y todo este sistema nervioso pues manda una serie de señales bueno, pues el nervio del miembro fantasma no está, pero el dolor sí, y la señal es real. Entonces, esto es lo que habría que empezar a hacer entender. Hacer entender, sí, porque al final yo creo que también ayudaría a que el abordaje del dolor fuese un poco más, digamos, complementario con otro. Multidisciplinar, Eso es multidisciplinar, sí. totalmente, Sí, totalmente. sí, yo creo que el dolor, además, hay mucha gente ahora que empieza a tener dolores que cada vez están siendo más difíciles de identificar y yo creo que se nos queda corto el que lo trate una sola persona, la verdad. Entonces yo ahí sí que soy muy proactiva de decir, bueno, esto lo tenemos que tratar entre varias personas desde los diferentes puntos de vista porque el dolor sí puede ser por una cosa, pero a lo mejor es por varias. Entonces Eso, ahí pues un solo profesional se queda un poco corto. muy bien. Y luego, volviendo un poco a también tema de los fármacos, ¿tú crees o, bueno, o sabes si hay alguna enfermedad que pueda mejorar más con el movimiento o con los hábitos saludables que con los fármacos? Pues yo te diría que la fibromialgia es una de estas entidades que estoy segura que a pesar, o sea, si se pasa ese umbral de fricción, porque obviamente la persona te dirá, no me muevo porque me duele, ya, pero si se pasa ese pequeño umbral, yo creo que es una de las patologías que puede mejorar muchísimo. También creo que cualquier patología que implique huesos, tendones, el movimiento ayudará, obviamente movimiento adaptado, con cierta rehabilitación, pero yo siempre soy partidaria de que todo lo que sea osteomuscular mejora con el movimiento Ujú. y también, pues, sobre todo fibromialgia, fatiga crónica, creo que son entidades en las que se puede mejorar mucho con el movimiento, incluso sin llegar a tener el fármaco. Eso es. O muchas veces también depende un poco del estadio hablando más de una lesión, por ejemplo, osteomuscular, depende mucho del estadio, obviamente, en una fase Claro. inicial inflamatoria, aguda, pues Esto tal sí, vez sea podemos dar necesario. fármacos, pero después, yo siempre digo, esto, ¿no? Yo muchas veces que viene gente con lumbalgias muy refractarias que dicen, no me duele, no me impide la vida, pero me sigue doliendo. Digo, esto tienes que ir al fisio, digo, y tienes que hacer ejercicio, digo, porque yo aquí sí te puedo dar un antiinflamatorio, te puedo dar pastillas, no te lo voy a solucionar. Si lo que quieres es una solución duradera, tienes que acudir a otro profesional. Claro, yo creo que el paso de la fase aguda de la lesión a la fase subaguda, esa Exacto. transición de pasar a una idea más de reposo y pastilla, a pasar a la parte más activa, al movimiento, a un afrontamiento real de la Sí. lesión, es lo que cuesta en la sociedad. Sí, sí, sí. Es lo que, además que mucha gente todavía tiene la idea de inmovilizar, de dejar todo quieto, y yo no me gusta eso para nada. Yo siempre digo, no, en los esguinces de tobillo digo, no, 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 de inmovilizar nada, no vendamos, no, vamos a ir moviendo el pie poquito a poco, ir recuperándolo, pero el movimiento es lo que te va a mantener la articulación y lo que esté dañado bien, porque si no, si lo dejas ahí, digo, esto se va a fibrosar, vas a perder movilidad y al día de mañana te vas a acordar de mí y no de buena manera. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, no quería tampoco quitarte mucho más tiempo, así que si te parece, te hago una última preguntita, Y ¿vale? Un tanto. poco tal vez más relacionada ahora al aspecto nuestro de FINE, de salud laboral. Entonces, con esta preguntita podemos ir finalizando. Y es, si pudieras dar un solo consejo de salud a un trabajador de oficina, de todos los que hemos hablado, o si alguno tienes más ahí en la, en la cartera, ¿cuál sería? ¿Qué Que consejo se, le podrías dar? que se mueva. Movimiento. Snacks de movimiento. Haz snacks de movimiento. Levántate de la silla, haz 5 sentadillas y apóyate en la pared, haz 5 flexiones y muévete. Sobre todo, ese es el consejo, movimiento. Genial. Pues nada, Mara.
Agradezco mucho que hayas perdido este tiempo con nosotros Nada, para nada. hablar Es de... tiempo ganado. Gracias. Al final lo que queríamos era esto, hablar un poquito de salud general, salud laboral, que es un poquito más nuestro campo, y hacer entender un poquito a la gente la importancia de, de cuidarse. Y Así tanto. que nada, espero que nos veamos pronto y gracias de Claro que nuevo. sí. Gracias a vosotros. FINE, transformando la salud en el trabajo.